Muy buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Se escucha fuerte y claro? Sí, sí, sí. Los que logren escucharme, por favor de contestar por el chat. No sean gachos porque acuérdense que uno está hablando de la camarita. ¿Se acuerdan de Big Brother? Que le hablaban de la camarita. Ya uno ya está muy acostumbrado a hablarle a la cámara, pues, pero se siente feo cuando no le contestan a uno del otro lado. Bien, voy a compartir de manera rápida la presentación que vamos a estar utilizando. Déjenme. Me confirman de favor todavía no, cuando vean en pantalla mi presentación. Oh, ¿Ya se observa? ya. Qué Listo, ya está bueno. en pantalla. Qué bueno. ¿Qué onda, Luis? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ustedes, buen día. De maravilla. ¿No anda por aquí Jessica? No, pero anda dulce. Ah, muy bien. Me- Mejor aún. Hola, hola, Dulce. A ver, habilítenme el micrófono, por favor. Ya se ve, ya se ve, ya se ve. Hasta aquí me voy a quedar ahorita. Es una hora, chicos? Así que lo vamos a hacer rápido. Una hora. Pregunta, ¿sí sabían que todos los martes a las 10 de la mañana estamos tocando un tema en particular a nivel contable o fiscal? ¿Sí sabían? Todos los martes, 10 de la mañana, una hora. Y yo no sé por qué hay aquí cerca de 200 personas. ¿A poco ya presentaron sus provisionales? Ayer los estaba viendo por todos los grupos de WhatsApp, que no puedo presentar, que el certificado ya venció y que está caduco y sálganse, déjenme entrar a mí. Este, Eso les pasa a las personas que el día 17 quisieron presentar. O sea, tuviste el 16, el 15, el 14, el 13, el 10. Qué bueno. Eso pasa. Imagínense querer meter a todos en un cuello de botella, pues no funciona así, ¿vale? Bien. Anda por aquí ya Dulce, que le hayan habilitado el micrófono. Eh, Un segundito, porque no la encuentro. Bien. Pues, ok. Batalló, pero ya puedo presentar. Les voy a dejar nada más una pequeña reflexión sobre el Plan Maestro de Fiscalización del SAT 2026. Y esto es con lo que quiero que comencemos. Se los dejo para que lo lean, dimensionenlo. Al final, a todo el mundo se le manda la grabación. No es necesario que nos pongan sus correos electrónicos. El correo electrónico con el que se registraron, les va a llegar la grabación, la presentación y a lo mejor si se portan bien, alguno que otro kit de regalo. 5.8 billones es la meta de recaudación del SAT para el 2026 a nivel general. Elba, ¿cuánto cayó la recaudación del SAT con respecto al impuesto sobre la renta en este 2026? Ese es un dato que todos los contadores Pero deberían de mi saber. micro ¿Mande? representó una caída del 6.2%, Fíjense, que es similar a la del 2009. imagínense, la caída del impuesto, de la recaudación del impuesto sobre la renta en el 2026 es superior al 6%. Imagínense cuánto equivale esto. Ahora, ¿esto en qué se puede traducir? En que alguien tiene que pagar los platos rotos, alguien tiene que pagar la fiesta. Y esto será a través de las más de 16,000 auditorías que el SAT está preparando. Y ojo,
Las auditorías, hoy por hoy, ya no es necesariamente que vaya y te visite en tu domicilio, sino que todo esto comienza, y más allá del 70%, con el cruce de la información de forma automatizada. Y esto nos da a nosotros una oportunidad de poder presentar en un plazo no mayor a 5 días. Esto es con lo que quiero que arranquemos. 5.8 billones de pesos es el presupuesto de recaudación del SAT para este año, más de 16,000 auditorías, todas ellas, o más del 70% de todas ellas, con un cruce de información ya automatizado y con un plazo de 5 días para poder presentar. Para los que no me conozcan, mi nombre es Javier Cepeda. Yo tengo el gusto de llevar a cabo la plática del día de hoy y les dejo mis datos de contacto en pantalla. Les doy unos segunditos para que los puedan tomar. Pregunta, ¿todos son contadores? ¿O cuál es la profesión que ejercen? Contador, 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 vientos. Nos vamos a ir rápidos. Y los que no sean contadores también expongan qué profesión ejercen, ¿no? Porfa. Vientos. De entrada, el SAT ya no busca a los contribuyentes como hace algunos años se podía dar, cuando las presentaciones, las declaraciones se hacían de forma manual, tradicional, en papel. Hoy el SAT ya no busca contribuyentes, ya calcula a quién le va a invitar. Y hace unos meses nos publicó cómo iba a ser. Y el pasado 26 de enero de este mismo año, mediante el comunicado número 6, el SAT dio a conocer cómo iba a ser su plan de fiscalización maestro para este 2026. Y esto no tiene nada que ver con una reforma al Código Fiscal de la Federación ni la ley del impuesto sobre la renta. No es una reforma legal, solamente nos está indicando cuál va a ser su forma de fiscalización. Y ahí es donde nos indica que va a poner la lupa. Y esto se traduce en algunos ejes en los cuales nosotros también deberíamos de poner atención. Les voy a hablar de 3 ejes. Lo primero que busca el SAT es que nosotros seamos contribuyentes honestos, que presentemos nuestras declaraciones, pagos provisionales, que nos acerquemos, que nos regularicemos. Sin embargo, en el segundo eje, cuando el primero no se da, pues entonces el SAT dice, sabes que yo tengo que ya ejercer una fiscalización un poco más transparente, más objetiva, en donde te voy a dar a conocer cuáles son los 12 criterios, y espero que los anoten, los 12 criterios con los cuales yo voy a fiscalizar este año. Y uno de sus principales objetivos es el combate a lo que se conoce como comprobantes falsos, aunque no son falsos. Un comentario, Elba y Luis, de favor, me ayudan a atender preguntas en el chat. Eh, Regresando, combate a comprobantes falsos. ¿Por qué creen que yo les digo que no son comprobantes falsos? ¿Por qué no son comprobantes falsos? Porque un CFDI debe de cumplir con 3 reglas para que sea fiscalmente válido. El primero, que sea bajo la estructura tecnológica. El segundo, que cumpla con todos los requisitos fiscales. Pero el tercero es que tenga realmente la materialidad de la operación. Y en muchos casos esto no sucede. Entonces, por eso es que se denominan comprobantes falsos. Aunque en realidad, si yo tomo ese CFDI, si yo lo valido, pues va a cumplir con todos los requisitos de ley. El punto más importante que hay que subrayar es que ahora las auditorías dejan de ser aleatorias. Yo no sé, y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros hemos recibido una carta de invitación, por mínima que sea la diferencia, en cualquier tipo de impuesto? ¿A poco no les sucede de que les habla su cliente, contador, me llegó una carta de invitación? O ustedes que tienen el correo electrónico asignado de su cuenta en el portal del SAT del contribuyente, les llegan las notificaciones. A la gran mayoría de nosotros
o hemos visto, el amigo de un amigo, hemos visto que llegan las invitaciones para correcciones, autocorrecciones, por diferencias, ya sea en el IVA, en el ISR, en el subsidio, etcétera, etcétera. Y estos ya no son aleatorias, o sea, esto a final de cuentas tiene un criterio homogéneo a nivel nacional en las 32 entidades, en donde ya todo es a través de la sistematización, la automatización y la tecnología. Esto nos dice que se terminan las visitas domiciliarias como regla única. Por lo tanto, domina la auditoría electrónica según el artículo 53b del Código Fiscal de la Federación. Pero lo que más me llama la atención a mí con esto es que el SAT ya nos dijo que utiliza Machine Learning, que ya utiliza inteligencia artificial y que ya utiliza ciertos mecanismos tecnológicos que le ayuden a permear precisamente este tipo de diferencias o inconsistencias por parte de los contribuyentes. Miren, es muy sencillo y la pregunta sería para todos. ¿Cuál es la principal razón? Fíjense, en la pregunta está la respuesta. ¿Cuál es la principal razón por la cual nos puede llegar un correo de invitación por parte del SAT a aclarar diferencias? ¿Cuál es la principal razón por la cual el SAT me dice, necesito que me aclares estas diferencias? ¿Por qué? Porque hay diferencias. Por eso yo decía que en la pregunta está la respuesta. Porque quiere decir que entre tú y yo hay una diferencia. Y yo no sé si tú tengas la razón o yo la tenga, pero necesito que lleguemos a coincidir, que no tengamos diferencias. Entonces, la siguiente pregunta, ¿cómo evito que el SAT aleatoriamente o sistemáticamente me mande un correo y me diga, aclárame las diferencias? ¿Cómo? O sea, ¿cómo yo evito? Vientos. En las preguntas están las respuestas a veces. No tener diferencia. Y entonces, esto me lleva a un siguiente nivel. Hay muchos contadores. Yo no tengo la dicha de ser contador y la verdad es de que se los aplaudo, mi respeto para todos ustedes, pero hay muchos contadores que hoy por hoy procesan, registran la contabilidad, calculan, determinan, declaran sin observar realmente lo que tiene el SAT. ¿Por qué? Porque yo registré, yo calculé, yo determiné bajo mi criterio, bajo mis condiciones, bajo mis conocimientos y por lo general las personas decimos que lo que decimos es ley, es nuestra verdad única. Y entonces ahí es donde comienza precisamente el tema de las diferencias o inconsistencias. ¿Por qué? Porque no validé contra lo que tiene el SAT. Entonces, pregunta, ¿a qué le tengo que hacer caso como contador? ¿Apegarme a las normas de información financiera para llevar mi proceso contable o apegarme al CFDI que tiene el SAT? Porque si me dicen que por un lado me tengo que apegar a las normas de información financiera, estoy de acuerdo. Si me dicen que por otro lado me tengo que pegar al CFDI, estoy de acuerdo. Y entonces, ¿a cuál le hago caso? A los dos. O sea, hay quienes solamente se rigen bajo las NIF y hay quienes solamente se rigen bajo el CFDI. Tendrías que regirte bajo los dos. En ese sentido, vamos a platicar sobre los 12 criterios y lo voy a dividir para no mencionar uno por uno, lo voy a dividir en 4 bloques. Primero, en el bloque A, la más fácil, la más sencillita, o sea, esto ya depende 100% de ti como contador. Los ingresos, perdón, los FDIs contra el banco, contra la declaración. A ver, un cruce, una regla de 3. Los FDIs que emití contra lo que tengo en bancos, contra lo que estoy declarando. Si de repente tienen algún comentario, Elba, con toda confianza, porque yo me voy y nada más somos
los asistentes y yo. Entonces, este, eh, por un lado tengo los FDIs, lo que yo emito. Por otro lado tengo mis ingresos, egresos bancarios, y por otro lado tengo lo que yo declaro. Pero en muchas ocasiones no hacemos un cruce entre estas tres. Presentamos, tenemos ingresos que no declaramos, y es ahí donde radican las principales diferencias. Y en muchas ocasiones también tiene mucho que ver con lo que nos pide el contribuyente. Y el contribuyente, ¿qué es lo que comúnmente pide? Y se los digo yo como contribuyente, yo como empresario. Como contribuyente, como empresario, ¿qué es lo primero que pedimos a los contadores? Regla básica si eres empresario y si eres contador y atiendes contribuyentes. Lo primero que pedimos es, quiero pagar lo menos posible de impuestos. Quiero pagar. Oye, bájale poquito. Y entonces hay quienes cometen el error de maquillar los ingresos. Oye, pues le voy a poner en la declaración, en el provisional, le voy a poner menos ingresos de los que realmente tuvimos. La bronca es que cuando yo le pongo menos ingresos de los que tuvimos, hay un CFDI que ampara lo contrario y que a lo mejor ya viene con su forma de pago, método de pago específico, y que el SAT dice, oye, tú me estás diciendo aquí en el CFDI que esa operación ya se pagó, pero me estás declarando que no la tienes. Entonces, necesito que me aclares la situación. Y entonces, por otro lado también, y ojo, me los estoy llevando de forma salteada. El criterio número 4 es el de los ingresos no declarados y el 12 es el de los depósitos no identificados. ¿Esto qué quiere decir? Tengo depósitos en mis bancos sin que yo tenga un respaldo contable, un respaldo, un registro y mucho menos un comprobante fiscal. Y el número 11, la tasa efectiva del impuesto baja. ¿Qué quiere decir? Que si por alguna razón mi contribuyente me pidió que le bajara la tasa, el pago contributivo, etcétera, etcétera, pues ahí le ando haciendo ciertos arreglos a la presentación de la declaración. De alguna forma, es el bloque más automatizado que tiene el SAT. Y les voy a dar un tip. Ustedes tienen que cuidar cuál de los 12 bloques que les voy a mostrar. El CFDI es el chismoso, dicen. ¿Ustedes cuál creen que sería de los 12 bloques que voy a mencionar el que más tendrían que cuidar? Los leo. Lo que nos responden, ¿me ayudas porfa a configurar el chat? Porque solo puedo mandar mensajes a panelistas. A ver. Ay, déjame ver. Ah, ya, según yo ya. Muchas gracias. Ok. ¿Cuál es el bloque que el contribuyente debería de cuidar más? De los 12. Híjoles, pues les voy a decir que los 12. Fíjense, y ese es uno de los principales puntos, que hay quienes se enfocan en cuidar un solo bloque. A ver, voy a cuidar que lo que yo le estoy declarando realmente es algo que tengo en ingreso bancario, pero descuidamos otros. Y es ahí el problema. Ahorita lo vamos a entender por qué. En el bloque número B, nuestros proveedores, literal, pueden ser los causantes de nuestro declive. Operaciones simuladas, cualquier proveedor que yo tenga, aunque me esté prestando un servicio de forma regular, adecuada, completa, etcétera, etcétera, pero que si ese proveedor tiene operaciones simuladas con terceros, me puede arrastrar en ese calvario de yo tener que demostrar que las operaciones que tuve con ese proveedor realmente fueron válidas. Y por consiguiente, en el bloque número 3, perdón, en la sección número 3, la materialidad insuficiente. Yo probablemente tengo operaciones recurrentes con ciertos proveedores por ciertos servicios, ya nos conocemos de mucho tiempo. Sin embargo, si yo en este momento no estoy llevando a cabo la documentación, la materialidad de las operaciones y el SAT por alguna razón presume que este proveedor es un EFOS, yo tendría que demostrar
que las operaciones que tuve con ese proveedor realmente tuvieron materialidad. Ahí no se trata de decir, demuéstrame que yo soy, que no me brindó el servicio. Más bien yo tengo que demostrar que sí me prestó ese servicio. En el bloque número 6, hablamos del tema de las nóminas y las retenciones, y ahí es una de las claves. No sé si quieras aportar algo aquí, Elba, particularmente de los últimos casos que hemos recibido en los últimos días y que nos traen de repente vueltos de cabeza. En los últimos, creo que 2 o 3 meses, ha sido una constante para muchos contribuyentes estar recibiendo cartas de invitación o ya temas de reportes de vigilancia profunda, y las principales son claramente, sí, por una falta de pago de impuestos y más relacionadas a que bajó la recaudación a lo que tenían esperado, pero hablando particularmente de CFDI de nómina y relacionándolo a pagos provisionales, ¿en qué se está basando el SAT a revisarlo? No tiene ni siquiera que hacer como mucho cotejo, tanto de la nómina como de los pagos provisionales, todo lo tiene relacionado en un CFDI. Entonces, cualquier diferencia, ni siquiera se espera 2 o 3 ejercicios, 2 o 3 meses o 2 o 3 periodos, sino que ya te está indicando las diferencias en el siguiente periodo. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Revisar. eh, sí, de aquí en adelante, el hecho de que estemos timbrando correctamente nuestra nómina, porque nos ha pasado revisar un sinfín de casos en los que algo tan básico como el timbrado de la nómina se cometen errores en las percepciones o las claves que se usan para seleccionar ciertas percepciones, en el que no se timbran las retenciones adecuadas a cada trabajador. Y esto no solo afecta directamente a los trabajadores, sino son foquitos de alarma para la autoridad en donde claramente vamos a recibir una notificación. Definitivamente. Y es un dolor de cabeza el tema de las nóminas, ¿eh? Porque en una factura, en una operación comercial, compra-venta, pues no hay tanta bronca. Producto, servicio, precio unitario, importe, impuestos, retenciones, total, y se acabó. En el caso de la nómina entran muchos más variables, conceptos de percepciones, deducciones, obligaciones, y que incluso hay muchas personas que ni siquiera saben que son contadores y no saben calcular una nómina de forma manual. Y es la primera prueba que yo les pongo a los contadores cuando queremos corregir una nómina. Primero, muéstrame cómo se calcula una nómina de forma manual para que me puedas constatar que tiene algún error, porque si no, pues entonces no sabemos si realmente existe o no existe un error. Ahora, y en el bloque número D, los sectoriales. Eso está interesante, ¿eh? Porque abarca muchos aspectos. Por ejemplo, el que constantemente esté generando pérdidas fiscales. Oye, por un lado, la sección de ingresos contra lo declarado. Por otro lado, la sección de los proveedores y tener que cuidar que no sean EFOS. Por otro lado, mis declaraciones con pérdidas recurrentes. Oye, y varias cosas. El punto es que hay quienes solamente estamos cuidando el proceso de una sola sección y no estamos cuidando todas las secciones en conjunto y en común. Por eso cuando yo decía al principio, hoy por hoy al SAT se le hace muy fácil, muy sencillo, a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial, a través del machine learning, el poder determinar qué contribuyentes están incurriendo en faltas, en diferencias o inconsistencias. En este bloque número D hablamos de las pérdidas fiscales recurrentes, hablamos de las importaciones subvaluadas, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, le inflo el precio para poder generar una menor carga tributaria, devoluciones improcedentes, y esto es en muchos casos, por eso a veces las devoluciones, para los que realmente aplica la devolución, es un vía crucis, con toda la serie de documentación, información que pide la autoridad al contribuyente, porque pues, al final de cuentas te va a regresar lana, o operaciones en otros diferentes lugares. Estos son los 12 bloques con los cuales tendríamos que empezar a trabajar. Y aquí la pregunta sería, y yo se los digo así directamente, ¿quiénes de ustedes en este momento, si el SAT te dice, oye, encontré ingresos, diferencias entre ingresos contra lo declarado y encontré, ¿sabes qué?
llevas los últimos 5 años con pérdidas fiscales, pues esto ya no es negocio. Y vámonos a una auditoría. ¿Quiénes de ustedes en este momento le podrían decir a la autoridad en menos de 5 días comprobar toda la operación? Los Porque en leo. realidad mucha operación es real, simplemente como hay muchos contribuyentes haciendo mal uso, por ejemplo, el tema de estímulos fiscales. Muchos contribuyentes sí tienen derecho para utilizar los beneficios y aplicar estímulos fiscales, pero como muchos contribuyentes han hecho un mal uso o uso indebido de esto, ¿qué es lo que pasa? Pues que seleccionan a todos y tienes que crear o tener la materialidad para demostrarle a la autoridad algo que tú sí estás haciendo bien y que a lo mejor en el día a día no te involucras tanto en tener la materialidad con ciertos proveedores porque tú estás en el entendido de que haces las cosas bien, pero esto no te quita la responsabilidad de tenerle que demostrar al SAT que tus actividades son 100% reales. Un tema de pérdidas. Desde pandemia, un tema de que las empresas están ganando menos, que muchas se tuvieron que ir a un tema de créditos y demás. Sí es real el que muchas empresas estén trabajando con pérdidas, pero para el SAT el hecho de estar trabajando con pérdidas le quita la razón de negocio a tu empresa. Entonces tienes que demostrarle por qué sigues operando si siempre tienes pérdida. Pues mejor vete a trabajar Por, val- por como valiente, autoempleo o en otra cosa. por valiente. Oigan, miren, vámonos por niveles. Me voy con la parte de los ingresos contra lo declarado. Lo más básico, lo más básico. A través, insisto, de la tecnología, del machine learning, la inteligencia artificial, del universo de contribuyentes que tiene la autoridad, dime quiénes son los contribuyentes. Vamos a poner que son 5 millones de contribuyentes. Dime de los 5 millones de contribuyentes, quiénes son los que no coincide lo que me está reportando en ingresos declarados contra lo que yo tengo en CFDIs. Y a lo mejor de esos 5 millones van a salir 500,000. Entonces, ya no se va a ir con los 5 millones, se va a ir con los 500,000. De esos 500,000, dime, para efectos de IVA, para efectos de ISR, para efectos de retenciones, etcétera, etcétera, quiénes son los que tienen las diferencias. Y a todos ellos, ya de manera programada, mándales un correo con el ejercicio, con el periodo. Bueno, muchas veces no te dicen los periodos y los importes de las diferencias que tienen para que te los aclaren. Esa es una primera invitación. Hay quienes de ustedes nos han dicho, oye, es que están mandando de manera masiva. No, no es que estén mandando de manera masiva, están mandando de manera encausada a los que corresponda esa acción. A lo mejor a los 4,5 millones de contribuyentes que no tuvieron diferencias entre los ingresos reportados y los que tiene el SAT, a ellos no les tocó. Para los 500,000 probablemente sí, que son muchos. Entonces, el SAT combina, eso es el primer nivel. En segundo nivel, ahora, este es del criterio número 1 de los ingresos contra lo declarado, pero combínalo con los otros 11 criterios. Y de los 5 millones de contribuyentes, los que coincidan con el criterio número 1, más los que coincidan con el criterio número 2, más los que coincidan con el criterio número 7, les vas a mandar esta invitación. Elba, así nada más con el dato. Dinos en este momento cuánto le cuesta al SAT recaudar 100 pesos. En el ejercicio 2025 y 2024 le costaba 0.02 centavos. Cuando inició el ejercicio 2026 bajó y creo que está pegado al 0.01. Ahí les Pero va, lo que ya les costaba poco, que era 0.02, ahorita les bajó todavía. ahí les va. A nivel de negocio, el SAT, por cada 100 pesos que el contribuyente le paga, al SAT le cuesta 0.02 centavos. ¿Es negocio o no es negocio? Y la pregunta es, ese 6% en pérdida en la recaudación del ISR, ¿quiénes creen que lo van a pagar? ¿Quién crees que lo va a pagar?
Entonces, esto es lo que hace el SAT. Combina los 12 criterios en un score de riesgo por contribuyente y un contribuyente puede tener varios criterios y de manera moderada, pero yo he visto contribuyentes a los que les hacen una vigilancia profunda express por 8,000 pesos, porque multiplicas 8,000 pesos por 100,000 contribuyentes, ya es una lana. Ahora, los plazos que hoy definen el riesgo para dar cumplimiento, para dar contestación. Si es una verificación express, tienes 5 días hábiles para poder aportar las pruebas. Si es una revisión electrónica, según el artículo 53b, tienes 15 días hábiles para desvirtuar o corregir. Si eres un receptor de CFDIs publicados con EFOS y operaciones simuladas, tienes 30 días naturales, pero 30 días naturales a partir de la publicación del EFOS o la restricción de tu certificado sello digital. Y en una notificación por buzón tributario se considera hasta 3 días hábiles del aviso, aunque no se haya abierto. Ojo, en este punto, cualquier persona física que a partir de 2026 tenga un RFC activo, tiene que tener activo su buzón tributario. Estos son los días, estos son los tiempos, estos son los plazos en los que nosotros tenemos para poder contestar. Me queda claro que hay algunos casos en los que vamos a poder solicitar más tiempo, más información, pero aquí la pregunta sería, ¿quiénes de nosotros, si nos vinculan a uno o dos criterios o más, podemos estar listos para poder presentar la información, el expediente y la comprobación el día de mañana? ¿Ya todos están listos? Lo que comentabas de personas físicas, es importante aclararlo que como trabajadores, aunque no estemos involucrados, aunque no estén involucrados en el cumplimiento con el SAT, tienen un RFC, tienen ingresos, les timbran un CFDI y muchos tienen deducciones. Entonces, independientemente de que no se quieran meter en temas con el SAT, tienen la obligación de tener habilitado su buzón tributario porque es el único medio de contacto por el que van a poder recibir cualquier notificación. Además de que muchas de las personas físicas que solo están como asalariados, se les olvida que también son sujetos a presentar, por ejemplo, declaración anual y muchos están ahí en la listita negra del SAT porque por desconocimiento no sabían que tenían que presentar su declaración anual. Pueden caer hasta en Y, un tema de buró de crédito negativo, por un crédito fiscal y demás. y entonces yo propongo completar el proceso. Si el SAT ya automatizó la fiscalización, porque esa es una realidad, hoy por hoy ya no se fiscaliza como se fiscalizaba hace 20 años, que yo recuerdo. Hoy por hoy se fiscaliza de una forma mucho más ágil, más eficiente, más oportuna, más inmediata. Entonces, si el SAT ya automatizó la fiscalización, la única respuesta que tenemos nosotros, razonablemente, es automatizar el cumplimiento. Es automatizar el cumplimiento. Y entonces, lo que vamos a hacer ahorita, y Elba nos lo va a presentar, es lo que el SAT cruza en la actualidad son ingresos no declarados contra depósitos. El score de riesgo por diferentes criterios que pueda revisar. Los plazos de 5 y 15 días hábiles, un precierre y una planeación. Las caídas e intermitencias del portal de TAT, como ayer en verdad yo los veía desesperados, contadores a nivel nacional. A nivel nacional. En todos los grupos de WhatsApp que yo administro, todos los contadores estresados, presionados, porque todos querían presentar, no todos cabían al mismo tiempo. Y la cartera de varios RFCs, ojo, aquí la ventaja es de que el SAT no solamente revisa un RFC, es multi-RFC de todo lo que revisa. Y lo que vamos a cruzar con leads, ahorita vamos a ver que el bando lo muestre, toda la descarga automática de los FDIs, que la podamos tener de manera automática diaria, y un resumen de los impuestos en tiempo real. Si yo en este momento, es más, ahorita me haces la prueba, ¿hoy qué es? ¿18? 18 Si de hoy, agosto. si hoy 18 de agosto termina el mes, yo quiero saber cuánto voy a pagar de impuestos en este momento para el mes de septiembre. Quiero que veamos los tableros fiscales, quiero que veamos un precierre mensual, la descarga de documentos fiscales sin depender del portal del SAT y un solo lugar para todos los clientes del despacho. Entonces, Elba, te cedo para que nos puedas enseñar técnicamente cómo lo haces tú todos los días. ¿Por qué se lo digo? ¿Por qué se lo dejo a Elba? Porque ella es contadora,
todos los días se avienta las mismas broncas que se avientan ustedes. Y mi recomendación sería, observen cómo ella hace el proceso de manera cotidiana, de manera diaria. Entonces, cuando lo quieras compartir, adelante. Listo. ¿Verdad? Antes de Y eso, antes de eso, creo que eh, espérame, antes de eso les voy a compartir los que gusten y todavía no estén en nuestro grupo de WhatsApp. Les doy 20 segundos para que escaneen ese código QR y se puedan unir al grupo exclusivo de WhatsApp para contadores. Si no me equivoco, ya lo ven en mientras, pantalla, ¿verdad? sí, ya se ve en pantalla. Mientras escanean el código QR, creo que Dulce ya está por aquí, nomás para ver si me ayudas a Hola, hacerla. Dulce, ¿cómo estás? No sé si tiene permisos para el micro. A ver, Luis, dale permisos, por favor. Solo el host los tiene. Ya intenté, pero no me Ah, permitió. ok, listo, ya puedes hablar, Dulce. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. ¿Cómo están? De maravilla, ¿y tú? Muy bien también, gracias. Duda, ya escanearon todos el código QR? Solamente para contadores, ¿vale? Ahora sí, Elba, comparte tu pantalla. Perfecto. Creo que ahí ya se ve, ¿no? Sí, si le haces un poquito de zoom, te lo agradezco. Digo, es que a mi edad ya A la ver, vista ahí. cansa. ¿Qué tal ahí? Muy bien. Solo creo que se me va a cortar la pantalla, pero ahorita le movemos. A mí lo que me gustaría, Estuve. Elba, a mí lo que me gustaría es, con base a la teoría que yo les platiqué, vámonos a la práctica en cómo se resuelve. Es más, yo quiero que en menos de un día le podamos dar una respuesta aclaración al SAT. Ok, Que así por de rápido. cierto, que por cierto, yo no sé de qué se trata eso, porque a mí no me llegan invitaciones. Agradecido con Elba y todo el Ajá. equipo contable. Muy bien. Em, Esta primera pantalla es lo que comentaba Javier, de que si hoy, 18 de agosto, cerráramos el mes, ¿cuánto tendríamos que pagar de impuestos? Y aquí viene el total. Está un poco distorsionada la pantalla por el zoom, pero si lo ven en otros colores es básicamente la imagen que vemos antes de darle enviar a la declaración anual. ¿Y qué me dice? Que si hoy 18 de agosto terminar el mes como precierre de impuestos, yo tendría 9.500 de impuestos por pagar de esta empresa. ¿No le Ahora, podemos bajar vayamos un en poquito el, más? ¿perdón? ¿No le podemos bajar un poquito más los impuestos? Ay, si quieres, pero No, bajar de pagar menos. si quieres, pero vemos, vemos. Ahora, de los principales o de las principales diferencias que han estado llegando a varios contribuyentes sobre ejercicios anteriores es, por ejemplo, de pagos provisionales. Entonces, ¿qué hago? Yo en la parte de fiscal me voy a pagos provisionales y aquí puedo seleccionar el ejercicio en el que me llegó las diferencias por parte del SAT. Ojo con las diferencias del SAT, porque las primeras son casi como unos avisos cordiales del SAT para que por favor nos regularicemos. Y estos llegan hasta vía correo, ni siquiera buzón tributario. Muchos contribuyentes y muchos contadores hacen caso omiso por no llegar vía buzón tributario, pero esto no le quita la validez porque el correo fue lo que nosotros indicamos también como un medio de contacto. Entonces, desde que llegan estos primeros avisos, sería importante darles la atención adecuada para que después no se conviertan en un tema de alerta que puedan caer hasta en una suspensión de sellos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor de 2026, que es el primer ejercicio que me abre porque es el ejercicio actual, no, no voy a recibir nada porque todavía son pagos provisionales. En este caso no es un pago definitivo, pero a lo mejor en un ejercicio cerrado, por ejemplo, 2023. Me voy al 2023 y le doy en actualizar y entonces me dice, este es el periodo, estos son los ingresos que yo tengo en CFDIs y estos son los ingresos declarados. Todos estos que están en la columna de diferencia
son sujetos a que me llegue alguna invitación o son sujetos a que ya me haya llegado la invitación. Si no ha llegado alguna invitación sobre estos, ¿qué tendrías que hacer? Validar el total. ¿Por qué? Porque muchas veces, como son pagos provisionales, a lo mejor traes un desfase de que en un periodo ingresaste ingresos de más, en un periodo de menos y demás, pero finalizaste el ejercicio con los ingresos reales en el acumulado. ¿Cuándo es el problema? Cuando no pasó eso, cuando en tu declaración anual sí indicaste ingresos por diferencias. Entonces, si no te ha llegado la, la solicitud o la aclaración, entonces hay que revisarnos y anticiparnos a que nos llegue y si ya nos llegó, pues aquí tenemos el cómo corregirnos, porque muchas veces el SAT te dice, tienes diferencias en este ejercicio y casi, casi búscalas. Muchas veces sí te llega con este tipo de cuadritos en donde, ok, estos son tus ingresos que yo tengo bajo CFDI, estos son los que me declaraste y estas son las diferencias sobre las cuales me debes un impuesto. ¿Qué es lo que busca el SAT? Una recaudación adicional a la que ya tiene esperada. Entonces, si yo tengo esto, ¿qué es lo que puedo hacer? Tal cual, mandármelo a una tablita de Excel que aquí descargo y esto utilizarlo como mi papel de trabajo para ingresarlo mediante mi carta de aclaración o como soporte adicional cuando esté regularizando. ¿Y qué me permite también esto? Pues poder validar en dónde probablemente tengo las diferencias. Por ejemplo, si yo le doy clic aquí a mis ingresos FDI, tengo todos los ingresos que están avalando mi total, porque el SAT muy bonito me dice, este es el ingreso y busca casi casi cuáles son las facturas que estoy considerando. Cualquier diferencia que podamos tener, a lo mejor porque el SAT no está tomando alguna factura que ya está cancelada o diversas cuestiones, pues no nos dice o no nos permite cómo conciliarlo. A lo mejor de aquí hay facturas que yo no declaré o ingresos sobre los que yo no declaré una factura porque yo la tenía considerada como cancelada en mi sistema de facturación, pero que resulta que a lo mejor el cliente rechazó esa solicitud de cancelación o muchos supuestos, entonces la factura sigue vigente, yo le debo ese impuesto al SAT y tengo que elegir ahorita en este ejercicio, si estamos hablando del 2023, tengo que elegir ahorita qué me sale mejor para corregirme, si aceptar ese ingreso o realizar la cancelación con la posible multa que voy a tener por realizar una cancelación fuera de los periodos. Esto hablando de alguna diferencia, por ejemplo, entre mis ingresos, entre los ingresos bajo CFDI y los ingresos que yo declaré. Ahora, a lo mejor tuve alguna diferencia por la nómina, que era uno de los ejemplos que también veíamos. ¿Qué es lo que quiere el SAT? Los trabajadores no están sujetos en los periodos a realizar el pago de sus ingresos. ¿Quiénes somos los responsables? Los patrones. Entonces, ¿qué es lo que espera el SAT? Que si tú le retienes el impuesto a alguien, pues se lo enteres en el mes inmediato siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando traes un desfase, cuando no lo estás entregando o demás? Como están sujetos y están expuestos en un CFDI, el SAT incluso lo pone a nuestra disposición, tanto en su visor del SAT, sí desfasado, pero lo pone en su visor del SAT de nómina, como en los precargados de nuestra declaración. El SAT nos indica cuál es lo que nosotros tenemos por pagar en esos periodos. Entonces, si yo aquí veo que tengo alguna diferencia entre mi ISR retenido y mi ISR enterado, son posibles diferencias que el SAT sí o sí me va a solicitar. Si se fijan, aquí son diferencias de centavos. Las únicas diferencias grandes, por así decirlo, es la que tengo de agosto, porque efectivamente no he pagado el mes de agosto porque es un periodo en curso. Fuera de eso, en este ejercicio 2026 no tendría que preocuparme, pero sí de ejercicios anteriores. Entonces, para estar como en el consciente de que no voy a recibir alguna notificación por parte de diferencias de retenciones, entonces puedo ingresar en esta parte de ejercicio y igual seleccionar
los ejercicios anteriores para ir cotejando que no tenga alguna diferencia que después me vaya a revisar el SAT. A ver, por ejemplo, en el 2025. Selecciono el 2025 y le doy en actualizar. Y me va a traer mi información del 2025 que me dice mi importe grabado, mi importe exento, y esto es importante que mes a mes lo estemos previendo porque recordemos que sobre la parte exenta no nos podemos hacer deducible la totalidad del pago de nuestra nómina. Entonces, para ir haciendo el Nos asiento pregunta, contable, sí, sí, sí. nada más que le aclararas a Leticia en a qué apartado estabas. Ok, me regreso al apartado que ingresé. Igual en la parte fiscal, nos vamos a vigilancia de nómina y por siempre nos trae al ejercicio actual, entonces si nosotros queremos revisar un ejercicio distinto, entonces nos vamos a la parte de ejercicio y nos aparecen los ejercicios que tenemos vigentes para seleccionar. Entonces, en este caso, seleccioné el ejercicio 2025 y le di en actualizar. Con la información ya del 2025, entonces sí, reviso mis importes y me voy hasta la parte del ISR retenido y ISR enterado. ¿Qué es lo que me interesa a mí? No tener diferencias entre lo que efectivamente se retuvo y que está amparado bajo un CFDI de nómina y lo que efectivamente se pagó en cada uno de los periodos. Cualquier diferencia que tenga aquí es sujeta a revisión. Si se fijan aquí, las diferencias son de centavos, que de igual forma yo siempre les digo a los contribuyentes eso de que si es 0,5 para arriba o 0,5 para abajo, la realidad es que si por un pesito no te vas a pelear con la autoridad y si son pesitos que después nos ha tocado verlos en notificaciones. Claramente están amarradas de algunos otros periodos en donde las diferencias son mayores, pero sí te llegan a notificar algunas diferencias pequeñas. Entonces, esto en caso de que revisemos o que tengamos alguna revisión por parte de las retenciones de ISR, pero de igual, de sueldos y salarios de ISR, pero de igual forma podemos revisar, por ejemplo, si me regreso a mi parte fiscal y me voy a retenciones, les estoy mostrando los principales apartados en donde los que puedan utilizar de herramientas sobre las principales diferencias que se reciben por parte de la autoridad. Por ejemplo, ahorita me regresé a la parte fiscal, a la parte de retenciones, y en esta pestañita me voy a la parte de recibidos, porque es donde indica las retenciones que tengo que pagar. Y mismo caso, en este caso las tengo separadas por retención de ISR y retención de IVA. Y de igual forma, cualquier diferencia que tenga aquí entre lo declarado y lo pagado pueden ser sujetas o seguramente serán sujetas a alguna revisión, porque el SAT no nos va a perdonar, por ejemplo, aquí que me aparece una diferencia de 23,000 pesos, claramente el SAT no la va a perdonar y es posible que llegue alguna notificación si no se cumplió con el pago, a no ser de que haya algún supuesto por el cual no esté cargado. Que ojo, en ejercicios pasados no tenían la misma o los contadores no le tomaban la misma importancia al tema de cómo se pagaba la factura o lo que indicaba la factura. Si la factura indicaba PUE, pero no se había pagado en ese periodo, simplemente no consideraban el IVA ni las retenciones. Y si la factura indicaba PPD, pero ya habían realizado el pago, pues se lo tomaban como un IVA acreditable y demás. Ahorita cada día está más enfocada la autoridad en revisarnos mediante el CFDI y lo que indique el CFDI. Que ojo, no está mal, porque finalmente el CFDI debe de indicar nuestra realidad. ¿Qué quiere decir? La realidad es que debería de estar amarrado con las normas de información financiera, es simplemente los criterios que nosotros tomamos. Entonces, una vez que revisamos todo esto, cualquiera de los apartados que les estuve mostrando lo pueden descargar en Excel y esto utilizarlo como apoyo
si lo quieren adjuntar para el tema de la aclaración que van a ingresar, si lo quieren tener a la mano cuando están metiendo las complementarias que tendrán que ingresar para regularizarse y todos estos supuestos. Ahora, además de todos estos apartados que tenemos en la parte de fiscal que nos permiten una conciliación mucho más ágil, rápida, en caso de recibir alguna notificación de la que se llame por parte de la autoridad, sea de un nivel bajo, como algún correo, invitación, o de un nivel alto, como una vigilancia profunda, una suspensión de sellos ya por las diferencias o demás. También tenemos en la parte de documentos conexiones con, por ejemplo, el buzón tributario. A lo mejor yo sé que puedo ingresar directamente al buzón tributario, pero entre las fallas constantes que hay por ahí en las plataformas del SAT, por ejemplo, ayer que ni siquiera podían ingresar pagos provisionales y demás, pues sí es un poquito complicado. Entonces, cualquier notificación, aquí la podemos ver y saber si tenemos o no que preocuparnos, por ejemplo. Aquí se han recibido varias notificaciones que simplemente son solicitudes de cancelación de factura. Entonces, me permite ingresar al portal del SAT y saber que, que tengo ya una cancelación de factura o saber a lo que voy a ingresar al portal o al buzón tributario. Además de poder visualizar todos los avisos que se llegan por parte del SAT, por ejemplo, me dice que recibí la solicitud del SAT y de cancelación y el CFDI que me están solicitando aceptar esta cancelación. Además de poder visualizar el tema de nuestro buzón tributario, también podemos revisar los principales documentos del SAT. Y esto los tenemos todos los días pues sí, a nuestra disposición, sin necesidad de ingresar al portal o de que esté o no disponible la página en ese momento. Por ejemplo, si yo quiero mi constancia de situación fiscal, en este momento yo entro a mi apartado y tengo mi constancia de situación fiscal a la fecha. Mismo caso, por ejemplo, mi opinión de cumplimiento. Yo puedo entrar y sé que aquí tengo mi opinión de cumplimiento del día, sin necesidad de perder. ¿Cuánto tiempo perdemos o cuánto tiempo le invertimos para descargar una opinión de cumplimiento si entramos al SAT? De Yo aquí a que te creo deje entrar que, primero, ¿verdad? de aquí a que te deje entrar primero. Así es. Creo que el principal tiempo que invertimos es en que el portal nos deje entrar al apartado para poder obtener nuestra opinión de cumplimiento. Y sí, yo creo que a lo mejor unos 5 o 10 minutos, entre otras cositas, para poder obtener simplemente nuestra opinión de cumplimiento. Ahora, también tenemos conexión, por ejemplo, con el IMSS. Y más ahora que el IMSS ya va a tener esta conexión o que se habilitó para que también podamos ingresar con nuestra fiel. Entonces todavía vamos a tener mayor conexión. Ahorita, por ejemplo, nos da nuestra opinión de cumplimiento del IMSS y también podemos consultar cualquier documento. Oye, ¿y mis cefos? Digo, porque pues yo también estaba diciendo, los proveedores y vamos a cuidarnos de que no me, que quién sabe qué, que una factura y Las ahí me facturas, y que no considero. sé. Ok, aquí tenemos también hasta abajito la parte de EFOS y una nos permite visualizar el total de contribuyentes que están en este listado y, ay, déjenme, voy hasta acá y revisar la situación en la que están. Si están presuntos, por ejemplo, si ya se desvirtuaron, entre otros, pero a la mayoría pues no nos interesa revisar el total, además de que son muchísimos. Por ejemplo, ahorita nos están mostrando 14,000. Lo que nos interesa es revisar si por ahí hay alguno entre nuestras operaciones. Por ejemplo, entonces nos vamos a CFDIs encontrados en EFOS y esto nos va a dar si por ahí tuvimos alguna relación con operaciones. Si se fijan ahorita, todas nos aparecen en azul porque son operaciones reportadas con no EFOS. Si tuviera aquí alguna rayita amarilla, entonces sí me tendría que preocupar
o más bien No me estaría ocupar en yendo. generar la materialidad que ampare que yo sí realicé esas operaciones y que desconocía las actividades que mi proveedor realizaba. Y por último, muéstrame el reporte de vigilancia profunda porque al final de cuentas es la información que ya tiene el SAT contra la que yo debo de tener como contribuyente. Este reporte de vigilancia profunda, chicos, es la cereza en el pastel. Esto es para prácticamente validar cómo me está viendo el SAT. Y yo no he visto una plataforma que me genere una información de este tipo. A fin de cuentas es un recálculo de toda tu información, todos tus datos, todas tus operaciones, comparado contra lo como lo tiene el SAT. Muy bien, nos vamos igual al apartado de fiscal y hasta abajito nos aparece reporte de vigilancia profunda. Este se tarda un poquito, bueno, ya lo hizo, es el que se tarda un poquito más porque nos actualiza como toda la información. Déjenme le hago un poquito de zoom. Ok. El principio nos da la información que podemos visualizar, por ejemplo, en nuestra constancia de situación fiscal, que es tal cual viene en un reporte de vigilancia profunda cuando la autoridad te lo muestra en sus oficinas. Lo primero que te indica es dónde tiene tu domicilio, cuáles son tus obligaciones, cuál es tu razón social, entre otras. Después viene, por ejemplo, el porcentaje que representa nuestra facturación cancelada y el importe que representa nuestra cancelación facturada. ¿Por qué le interesa al SAT cuántas facturas cancelamos? Y no es para saber cuántas veces nos equivocamos, por ejemplo, o entre otras cosas. Al SAT le interesa, por ejemplo, que no tengamos o que no estemos haciendo alguna simulación, porque muchas veces, por ejemplo, las empresas que se dedicaban a facturar operaciones simuladas tenían este mal uso de a finales de ciertos periodos realizar una cancelación casi casi masiva. Entonces, cuida mucho que no Y así, estemos cayendo, ¿perdón? y así prácticamente con todo el reporte, o sea, literal, es el análisis de tu situación fiscal, como contribuyente ante la autoridad. Esto, lo que hizo Elba, creo que en 20 minutos, es atender de manera inmediata lo que yo les mostraba en la parte conceptual. Si me permites, Elba, voy a Claro que compartir mi sí. pantalla. Yo les ofrezco algo y les voy a hacer un reto a todos los contadores. ¿Ya ven mi pantalla? Mm, Sí, ya se está visualizando. Ok. Les tengo un reto, contadores. Bajen un balance de su sistema contable. Bájenlo en Excel. Editen los datos del cliente, no me interesa. Mándenmelo y les voy a regresar a vuelta de WhatsApp, algo así. Las formas diferentes de cómo como contadores podemos ser más analíticos, más estrategas y de brindarle un valor a nuestros clientes. Este es un ejemplo de una empresa que dice, oye, mi veredicto, esto lo estamos haciendo nosotros de una manera muy ágil, mi veredicto es que esta empresa es una empresa sana, no le debe al banco, etcétera, etcétera. Te hago un desglose y un resumen ejecutivo con cada una de las estructuras de tu balance a nivel de liquidez, a nivel de actividad, endeudamiento, rentabilidad, un tema de riesgo, cómo gana y cómo se financia la empresa, el ciclo de conversión de efectivo, de dónde sale el ROI y una lectura que tú como contador le puedes dar a tu cliente, lo que sostiene, lo que la puede tumbar y cuáles son las posibles mejoras que le puedes dar a tu cliente. A los primeros 10 contadores que vía WhatsApp me compartan un balance. Cámbienle los datos generales, o sea, no me interesa conocer los datos particulares del cliente. Vía WhatsApp me manden un balance, les voy a regresar un archivo así, para que vean cómo a través del trabajo en conjunto, ustedes y nosotros, podemos hacer mucho más eficientes el proceso contable. No sin antes de despedirme, ahí les dejo mi WhatsApp en pantalla, 33 14 56 65 26. 33 14 56 65 26. A los primeros 10 contadores que me manden un balance en Excel, borren los datos generales. No me interesa conocer particulares. Cámbienle el nombre, la empresa Patito Feliz, lo que gusten y manden.
Me lo mandan por WhatsApp. Denme oportunidad de tener unas reuniones que voy a tener ahorita y les regreso un archivo así, mucho más profesional, para que vean de qué manera ustedes y nosotros podemos empezar a trabajar en conjunto para simplificar procesos, ser más analíticos, ser más estrategas y aportarle valor a sus clientes. Y particularmente hablando de Leads, solución fiscal, pues la verdad es de que es nuestro producto más hermoso. Se desarrolló por contadores para contadores de manera como oferta para todos ustedes. Analicen, creen una cuenta de prueba en Lead Solución Fiscal de manera gratuita durante 30 días con acompañamiento de nuestro equipo y analicen su propia información. Creen la cuenta, activen su empresa, pruébenlo durante 30 días con el acompañamiento de todo mi equipo para que ustedes vean lo que puede hacer en cuanto a simplificación contable y fiscal para todos ustedes, ¿vale? ¿Con Leads podemos tener este tipo de análisis? Sí, sí lo podemos tener, pero ahorita lo estoy manejando de manera separada, ¿vale? ¿Alguna pregunta, comentario que tengan? Si no, ya para dejarlo sí, porque dijimos una hora exactito. Si me lo permiten, más tarde les mando el correo electrónico con la lista con la presentación, con la grabación y con algún material que probablemente les pueda compartir. Y nuestro equipo de BIOS y de Leads se van a poner en comunicación con ustedes para ver de qué manera podemos apoyar con la simplificación de esos procesos, ¿vale? Elba, Luis, Dulce, muchísimas gracias, en verdad. Un saludo para todos ustedes. Agradecerles el Gracias, tiempo a Gracias, buen todos. día. Buen día.